Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la atención que me prestan y por tener la oportunidad, el privilegio de presentarles mi último libro. El correo sin correos en España, siglos XV a XIX, cartas de fraude y fuera de valija. La verdad es que este libro me ha dado muchas satisfacciones. Ha tenido muy buena acogida en la exposición Filatélica Nacional de España de este año, pues le han dado oro grande y premio especial de literatura, y la verdad es que su debut internacional pues está muy bien, oro FEPA y oro FIP en Libratec y Ibra, con lo cual más no se puede pedir. Estoy entusiasmado. En Ibra le han dado 92 puntos y yo, sinceramente, en fin, ¿qué quieren que les diga? Gracias, porque estoy feliz. Y bueno, pues tuvimos ocasión de presentar eh, este libro de una forma muy rápida, en 10-15 minutos, en el Encuentro Filatélico Iberoamericano celebrado el día 31 de mayo aquí en Madrid. Encuentro en el que nos honraron con su presencia algunos distinguidos miembros de mi oficina. eh, y, y ahora de lo que se trata es de hacer una presentación algo más extensa que nos permita entrar en detalles, ¿no? Bueno, ahora estoy intentando pasar la página, cosa que hemos comprobado antes que funcionaba. Ahí estamos. Bueno, la singularidad de este libro es que ilustra, mediante imágenes, cuadros, grabados, obras de arte, ilustra aquello de lo que se habla. Y al ser un tema especialmente árido, porque al final el correo sin correos, o sea, el correo al margen del correo, y especialmente en la primera parte, que es la de la época de los privilegios postales, de los correos mayores, la etapa anterior a la creación de la Real Renta de Correos por Felipe V en 1716, pues en esta época, como digo, estamos hablando de una época en la cual pues no había sellos, obviamente, ni marcas prefilatélicas, y lo más que podíamos encontrarnos son inscripciones manuscritas. Y en este sentido, pues los antiguos mensajeros de la Edad Media han quedado inmortalizados en iconografía que los representa entregando cartas, como en la imagen superior, a una dignidad eclesiástica o a un personaje sentado en su escritorio. Eh, esto que ven es en realidad las páginas de la derecha son las páginas de la colección, y las páginas de la izquierda vienen a intentar ilustrar, como digo, utilizando la iconografía, aquello que vamos a ver en forma de cartas. Aquí tenemos efectivamente la figura de los mensajeros reales entregando las cartas a un monarca. En fin, no voy a extenderme, esta es la parte introductoria, y el inicio del libro tiene que ver con la figura de los mercaderes, ¿no? Los grandes mercaderes y comerciantes, especialmente genoveses, venecianos, utilizaban signum mercatoris, marcas de sus empresas en realidad, a modo de membretes que, como vemos en la imagen de la izquierda, estaban dibujados en la parte inferior derecha del anverso de la numerosa correspondencia comercial que mantenían con sus redes de corresponsales, proveedores y clientes. Aquí vemos que este es un cuadro de 1556 y esta es una carta de 1459, anterior, pero si vemos el signum mercatoris dibujado, es incluso similar a este otro, que es de, del mercader Pietro Di Marco. Vemos que esa marca de mercader, que sería el equivalente a una marca comercial de una empresa actualmente, se incluía también en el sello clausor, un sello de cera, que aquí lo vemos invertido, ¿no? A modo de cierre. Hay que decir tiene que los correos de mercaderes tenían una enorme importancia, ya que desde tiempo inmemorial los correos extraordinarios enviados con cartas y despachos oficiales por cuenta del Real Servicio acostumbraban a llevar consigo una segunda valija, pero en el caso de los mensajeros, perdón, de los mercaderes, eran ellos los que establecían sus propias rutas y, por tanto, su propio sistema postal.
La correspondencia de mercaderes tiene aspectos interesantísimos, como el de las letras de cambio, que era un documento mercantil que permitía a un comerciante residente en una localidad librar una cantidad económica o monetaria pagadera en una plaza distinta contra otro comerciante. Las cartas conteniendo letras de cambio permitían, como digo, financiar operaciones mercantiles entre mercaderes separados por grandes distancias sin necesidad de aportar dinero en efectivo, y se solían enviar por duplicado o triplicado. Aquí tenemos la primera de cambio, ¿eh? Y aquí la segunda. Había diferentes formas de indicar la primera, segunda o tercera, porque al igual que ocurría con el correo marítimo, para asegurar que llegaban a su destino, como digo, se enviaban por una segunda o por una tercera vía. Otro aspecto especialmente interesante de las cartas eran las conducidas en segunda valija. Y es que los correos extraordinarios, que eran despachados por el rey, por sus ministros o otras personas de la corte, solían llevar de forma simultánea cartas que iban a la misma ciudad de destino. Al final el uso y la costumbre acabaron estableciendo la cantidad de medio real de vellón, que era un sueldo en Aragón, para las cartas de un pliego, y un criterio de proporcionalidad en función de que fuera aumentando el peso, dando lugar a una tarifa de costumbre que se mantuvo durante mucho tiempo. Aquí vemos a la izquierda las imágenes de los correos mayores de España, don Juan de Tasis y Acuña, y de Juan de Tasis y Peralta, que fueron los que organizaron el servicio de postas. Y aquí vemos algunos de los ejemplos, ¿no? En este caso, al porteo medio real, que equivalía a 17 maravedíes. En esta encontramos al porte un real, 34 maravedíes. Y aquí otros 3 ejemplos más, con al porte 2 reales, 68 maravedíes, medio real, 17 maravedíes, y porte 1 real. Sobre la iconografía que nos permita ver cómo era esa figura de los propios o de los conductores de correspondencia, hay una imagen, que es la que tenemos aquí, que es una representación de un correo entregando una carta a la mano, la vemos aquí en la imagen superior, aquí en un detalle, en el umbral de un convento o de un monasterio. Y aquí tenemos a un mensajero privado porteando una carta que sale al umbral para encaminarse a efectuar la conducción de la misma, ¿no? Esta obra en la obra esta se muestra efectivamente cómo era llevada la correspondencia a finales del siglo XV. Es una obra que se conserva en el monasterio de San Isidoro del Campo, en una localidad de Sevilla, y que está datada en 1492, ¿no? Son dos figuras de conductores de cartas que son muy sugestivas y que nos adentran en esta época. Bueno, la verdad es que hasta bien entrado el siglo XVIII, el servicio de correos no se implantaría en la mayor parte de las villas y ciudades del reino. Por esa razón, aquellos que vivían en poblaciones que carecían de estafeta tenían que recurrir a otros medios alternativos. En este caso, los viajeros particulares fueron ya desde la antigüedad frecuentes conductores de cartas fuera de valija en toda Europa y Asia, como ilustra el detalle de la miniatura que mostramos aquí. Y aquí algunos ejemplos de cartas conducidas por viajeros particulares. En este caso, con mi señor, la relevada mío, aquí con amigo, y aquí con amigo mío. Aquí hay un error aquí, es con amigo mío, ¿no? El porte 1 real. Otras formas de conducción, a través de clérigos, ya digo, viajeros ocasionales, soldados. Y tenemos otra por muy señor mío, de 1629, esta con Juan de Quintana, de 1707, y con el señor, con la R alzada, Abad.
como muestra de la correspondencia religiosa transportada a su vez por religiosos, en este caso por un abad. Bueno, una de las figuras más destacadas es la de los mensajeros propios. Los propios aparecen con frecuencia desde la Edad Media en grabados, miniaturas e ilustraciones de obras muy diversas, como es el caso del correo medieval a caballo entregando una carta al rey que vemos en la imagen superior, o los mensajeros de tipología diversa, entre los que destacan los propios, abajo a la izquierda, eh, y los correos a pie, siempre en movimiento y portando la carta. Aquí tenemos dos ejemplos de cartas en las que se hace una mención expresa, en esta de 1599, a su envío con propio, y esta otra que indica con inscripción en la cubierta, en el margen inferior izquierdo, con propio. Aquí vemos otras tipologías con propio con minúscula, con propio con mayúscula. Y bueno, la verdad es que la entrega de cartas obviamente estaba circunscrita pues, al rey, a la corte, a la aristocracia. La conducción por criados y vasallos era algo también muy frecuente. Aquí tenemos dos ejemplos de cartas. En la primera es una carta que remite el criado a Alonso de Orellana, a mi señor Sancho, camarero del señor infante. Se refiere al infante Fernando de Habsburgo, que vemos aquí, que es hermano del que sería rey Carlos I. Era infante de España bueno, y sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí tenemos otra carta, en este caso remitida por don Antonio Álvarez de Toledo, era el quinto duque de Alba. Saben que el ducado de Alba es el más importante terrateniente de España en la antigüedad, y creo que lo sigue siendo actualmente. Y se encuentra dirigida, aquí tenemos la imagen del duque de Alba, a mi ciudad de Coria, ¿no? Efectivamente hablando con propiedad, ¿no? Porque la ciudad era suya como tantas otras, ¿no? Esta dice, a este peón he ordenado que desde Plasencia se vuelva derecho con la carta que le diere don Jerónimo. Otra tipología, otros personajes característicos en la conducción de cartas eran los ordinarios y los arrieros. Los arrieros recorrían los caminos y veredas para vender sus mercaderías de pueblo en pueblo, y fueron muy frecuentemente utilizados para el transporte de cartas de fraude y fuera de valija, especialmente cuando se trataba de pliegos abultados, con documentos judiciales de gran peso, por ejemplo, al asegurar este tipo de conducción a un coste más reducido, ya que los arrieros cobraban en función de la distancia y no del peso. Aquí tenemos la envuelta de una plica judicial conducida con arriero. Para llevar los sobrescritos o epístolas privadas, los arrieros solían tener un bolsillo oculto en su vestimenta en el que llevaban las cartas a buen recaudo con absoluta discreción, una práctica que mantuvieron desde el siglo XV y durante medio milenio, para salvar la prohibición expresa que tenían de conducir cartas fuera de valija, ¿no? Aquí tenemos una mención con los arrieros, y aquí tenemos otra en la que dice que aguardando estaría este arriero, en las cuales efectivamente sobre cartas de principios del siglo XVII indican su conducción privada con arrieros. Las cartas con recado, que se definen por el diccionario de autoridades como el regalo o presente que se envía al que está ausente, aquí tenemos una carta especialmente atractiva porque indica recibí la de vuesa merced, y hice con puntualidad lo que me mandó en dicha carta, y en el frontal la indicación, la inscripción manuscrita con recado. Las cartas con recado, incluyendo generalmente el inventario de las mercancías que solían acompañar,
eran conducidas cerradas y con oblea por propios y particulares, vulnerando así las ordenanzas. Cuando una carta con recado iba cerrada, dejaba de ser una carta fuera de valija y se convertía en una carta de fraude. Podían, en determinados periodos, conducirse a condición de que fuesen abiertas y sin oblea. Aquí tenemos otra, efectivamente, en la que amigos y personas de confianza eran conductores habituales de cartas de recado cerradas y en este caso la carta indica, lo vemos aquí, no dudo que las 3 pipas del encargo del señor don Sebastián se hallarán en su poder porque las remití con un arriero el tal. Y aquí efectivamente nos indica entregar al dador, que es amigo de toda seguridad. Seguimos viendo efectivamente a través de los escritos, bien por indicaciones encubiertas o por el texto del interior, la diferente tipología de cartas. Esta marca el final de una parte, que son las cartas por veredero, lo que se llaman la conducción de despachos de vereda, que estaba a cargo de los verederos, que eran vecinos a sueldo de los ayuntamientos, que conducían fuera de valija cartas del servicio oficial con los mandatos de tipo, o sea, municipal o circulares para conocimiento de los alcaldes. No se consideraban cartas de fraude, aunque sí, eran cartas que efectivamente iban fuera de la valija del correo, entre otras cosas porque no había tal, cuando la conducción se hacía entre poblaciones que carecían de estafeta. Y la justificación era siempre la urgencia que supuestamente tenía. Las cartas de vereda efectivamente constituyen en sí misma una singularidad de la cual se puede construir una colección, como a partir de algunas otras de las que hemos citado, ¿no? Pero si hablamos de la tipología de las misivas o de las cartas fuera de valija, una de las más importantes son las cartas de creencia, que, como he apuntado en alguna ocasión, nada tienen que ver con la fe, son en realidad las credenciales, ¿no? Que estas cartas constituían una tipología de misiva fuera de valija, mediante la cual, a modo de carta de recomendación, se delegaba en el portador de la epístola el poder de representación para realizar gestiones de carácter legal a otras delegaciones, como el cobro o el pago de deudas. Aquí tenemos efectivamente una en la que se indica de 1578 que el portador va a cobrar, donde efectivamente se otorga una credencial para que efectúe el cobro de una determinada cantidad en nombre del remitente. Otra tipología, esta yo creo que es de las más singulares, es la de las cartas de súplica. Las denominadas cartas de súplica eran entregadas a la mano, generalmente por el remitente, cuyo nombre aparecía en el frontal en lugar del destinatario, estando generalmente encabezadas por el tratamiento de la autoridad a la cual iban dirigidas, describiendo en su interior las razones de la súplica del favor o la concesión requerida. Es algo similar a lo que después se denominarían instancias dirigidas a alguna autoridad. Aquí vemos un caso de una carta de 1685 dirigida al señor proveedor, en lugar del nombre de la autoridad aparece el del remitente, Antonia de Leyes y Camano, pobre de solemnidad, suplica a vuesa merced. En el interior se expresaba la súplica, decía en concreto que estaba postrada y enferma en una cama, con los sacramentos todos, pasando mucha enfermedad y muchas necesidades, y con 2 criaturas sin tener, después de Dios, quien las favorezca. En este margen hay una débil anotación que hace constar que se respondió afirmativamente y le fueron entregados 2 reales de limosna. Como digo, esta tipología de cartas de súplica es especialmente atractiva o interesante, aunque bueno, vamos probablemente a la más importante, que son las cartas con identificación de mercancía. Y es que las cartas acompañando mercancías son tan antiguas como las propias relaciones comerciales, ¿no? La identificación de mercaderías desde el siglo XVI se realizaba mediante la inscripción
manuscrita de códigos, siglas o anagramas, aludiendo a la tipología de las mismas, al dador, remitente o al mercader en los fardos, toneles y otros embalajes que las contenían. De hecho, es una pena porque esto no está ampliado, pero si estuviera ampliado, aquí veríamos, aquí, aquí, aquí y aquí, los signos de los mercaderes que remitían estos envíos. Aquí tenemos una carta en concreto en la que el signo del mercader, el signum mercatoris, está inusualmente dibujado en la cubierta. Por lo general, estos signos aparecen en el interior de la carta y rara vez en la cubierta. Por eso hace de esta carta una carta especialmente atractiva. Después está la mención con X tercios. En este caso con 10, pero pueden ser con X tercios. Cuando se habla de tercios, se está haciendo alusión al número de bultos empacados y transportados que puede cargar una persona. Eso es un tercio. Por lo tanto, no es un porte, sino la descripción del número de bultos que inventariaba esa carta. Otra conducción especialmente atractiva es la de las bulas pontificias que conducían los buleros. Aquí vemos al Papa Alejandro VII, que otorgó bulas entre 1655 y 1667. Esta carta de aquí es una bula de este mismo Papa, que si lo vemos está bendiciendo la bula, que podría ser esta misma, ¿verdad? De 1662. Están escritas en latín, están plegadas como sobrescritos y conducidas a su destinatario por buleros, que es la figura que transportaba las bulas o breves desde Roma. Aquí tenemos una, está conducida desde Roma a Toledo, ¿no? Y como digo, son además cartas que no están en papel, están en un pergamino especial que se denomina vitela. Es un pergamino, o sea, pulido, fino y muy duradero, que se confeccionaba con la piel de becerros recién nacidos y que otorgaba una durabilidad enorme a estas bulas que, como digo, se plegaban en forma de sobrescrito. Aquí tenemos una bula desplegada y en la cual pues, se concedían privilegios como comer carne, la remisión de pecado, lo que se denominaban indulgencias, autorizaciones para contraer matrimonio a personas con relaciones consanguíneas, el establecimiento de capillas, etc. Otro ejemplo, en este caso, es una bula del Papa Inocencio XI, que ocupó la silla de San Pedro de 1676 a 1689, con lo cual esta es una carta del inicio de su papado, y que otorgó un privilegio papal al administrador de la orden, que es lo que representa esta carta de Vitela, de la Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama, en una carta bula dirigida al rey Carlos II. Con lo cual, la carta era dirigida desde el Papa de Roma hasta el rey de España, que a su vez se la haría llegar al eclesiástico al que estaba destinado. La correspondencia procedente del extranjero, estamos hablando siempre del Imperio Español. Tengamos en cuenta que la limitación que tiene esta colección es que las cartas tienen que haber tenido origen o destino en alguna parte del Imperio Español, y en este caso esta carta, dirigida con paisano al padre Fray Francisco de la Concepción, procurador general de los Santísimos Lugares, en el convento, no lo pone, pero en el convento de nuestro Padre San Francisco. Está remitida con paisano y tardó 8 meses en llegar, ¿no? Desde el 24 de octubre de 1714 al 24 de junio de 1715, recorriendo casi 6.000 kilómetros desde el Santísimo Sepulcro de Jerusalén, que vemos en la imagen superior, hasta la sede del
procurador general de los Santísimos Lugares, que estaba en el convento de nuestro padre San Francisco, que es este pequeño convento que hay aquí, al que después se añadió la Real Basílica de San Francisco el Grande por parte de Carlos III. Yo esto lo conozco muy bien, porque estuve aquí de monaguillo y cantando en el coro. Y aquí, en el antiguo convento, desde este antiguo convento se gestionaba, estaba la superioridad de la orden franciscana, que es, como sabéis, la que administra los santos lugares de Jerusalén. Bueno, el rey Felipe II aseguró la navegación de la Marina Real Española estableciendo una programación de tráfico marítimo regular mediante la poderosa flota de galeones que cubrió durante siglos tanto la carrera de Indias como las principales rutas comerciales del Mediterráneo, como era la comunicación marítima con Roma o con Génova, en cuyas embarcaciones se transportaban las mercancías y periódicamente se enviaba y recibía la correspondencia tanto procedente o dirigida a Roma como a las Indias. Aquí vemos el puerto de Génova, del que sale una de las cartas que exhibimos, esta, y aquí una representación actual de cómo sería la flota de galeones, que como sabéis formaba parte de la carrera de Indias y que era la única que seguía, la que no recalaba en el puerto de La Habana y seguía hasta tierra firme, hasta el Yucatán. Aquí tenemos una carta duplicada de Malta a Valencia, esta por Bayo, por Balón, que era un fardo que iba en un convoy de mercaderes, y esta una remitida por la flota de galeones, en este caso la del Mediterráneo, y que hacía efectivamente pues, inexpugnable este tipo de embarcaciones y por tanto aseguraba la llegada de mercancías o de la correspondencia siempre y cuando que las condiciones naturales no se ocuparan de echar a pique la embarcación. Especial interés tienen las cartas en pliego ajeno, y es que la extendida práctica de introducir cartas particulares bajo pliego de los correos extraordinarios permitía a la burguesía, que no formaba parte de la corte ni de la aristocracia, mantener una comunicación segura y cómoda mediante el pago de un porte simbólico, lo que se denominó, lo que denominamos la tarifa de costumbre, con el que se remuneraba al conductor. Aquí tenemos, por ejemplo, una envuelta tipo empanada, esta conducida de Bérgamo a Madrid, en la cual efectivamente estaba claro que contenía, no solamente está claro porque lo diga en el interior, sino por esto que contenía otra serie de cartas, ¿no? Lo hemos comentado en alguna ocasión, esta carta es especialmente interesante o reveladora porque es la envuelta de una carta fechada en 1591, dirigida al rey nuestro señor, de manos de Andrés de Prada, su secretario. Bueno, pues en esta carta hay una anotación que se pone a la llegada en la que indica, lo vemos aquí, recibió el señor Andrés de Prada, mi señor, el despacho que iba debajo de esta cubierta. Y con lo cual aquí tenemos efectivamente la demostración del envío de cartas bajo cubierta, que es algo de lo que todos hemos oído hablar, pero hasta ahora no ha habido la posibilidad de acreditarlo de forma documental con una carta. Otra cuestión aparte es la utilización de barras paralelas o de dibujos en el margen inferior izquierdo de la carta al objeto de evitar la consignación de portes fraudulentos porque había sido pagada en origen la conducción. Bueno, y entramos en algo que a los filatelistas nos interesa especialmente, que son los cuños, ¿no? Como bien sabemos, no aparecerán hasta el siglo XVIII, con la creación de la Real Renta de Correos, lo que llamamos las marcas prefilatélicas, pero sin embargo existían cuños muy anteriores que eran los que correspondían a los grandes mercaderes, que al igual que los diplomáticos necesitaban mantener una comunicación segura y fluida, y para ello los mercaderes organizaron en Europa y en torno al Mediterráneo su propio servicio postal,
para comunicarse con sus corresponsales, clientes y con otros mercaderes, compitiendo abiertamente con los privilegios postales otorgados a hostes y correos mayores por los monarcas. Algunos mercaderes llegaron a utilizar sus propios cuños en la correspondencia que se circulaba en, hacia o desde el Reino de España, mucho antes, como digo, de la creación de la Real Renta. Esta que tenemos aquí es un signum mercatoris de 1640, que está formado por un escudo barrado, incluido o inserto en un círculo, está estampado en tinta negra y es la marca de cuño y tinta más antigua, y el año de uso es el más temprano conocido hasta la fecha de una marca de cuño en España. Siguiendo con los signum mercatoris, pues bueno, la carta era la base de la comunicación entre los mercaderes, efectivamente, como ponen de manifiesto retratos en los cuales la carta, como veis, es absolutamente protagonista. Aquí falta, porque le he cortado, pero aquí había otro montón de cartas más. En este caso, esta es una marca inédita, que es también una de las primeras marcas de cuño conocida. Es una A de origen desconocido y va, como veis, porteada con medio real. Aquí tenemos un cuño de cruz griega con roeles en cada uno de los 4 cuarteles, y con real 3 de plata, 3 reales de plata, es lo que está porteado. Ya sabéis que el real acabó siendo respaldado por la lana de Castilla. Por eso eran reales de vellón. Vellón es un término con el que se denomina a la lana de las ovejas. Pero en el caso de las transacciones comerciales, incluyendo el pago de los portes de cartas que se remitían a Europa o América, el real debía ser de plata y tenía un valor que duplicaba el real de vellón. Digamos, era la moneda fuerte, ¿no? Y en este caso es un porte importante de 3 reales de plata con un signo mercatoris de lo más interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos un último signum mercatoris. En este caso es una rosa hexapétala, o sea, con 6 pétalos y con un círculo dentado alrededor. Esta carta es especialmente interesante porque, lo primero, fue encaminada por algún transportista de los que trajinaban cubriendo la ruta entre Toledo y Madrid. Aquí tenemos Madrid de la época, la prohibición del alcalde de Madrid, de hecho, a que se transportaran cartas por carreteros y cocheros entre Alcalá de Henares y otras ciudades cercanas a la corte, y por tanto intentando hacer que prevalecieran los privilegios del correo mayor y evitando el intrusismo, generó un enorme descontento entre los vecinos y la universidad, porque, entre comillas, es de grande perjuicio y cesa el comercio. Bueno, aquí tenemos un caso en el que además queda de manifiesto la conducción privada, ¿no? Las cartas, cuando se crea el servicio de estafetas por parte de los taxis, eran, como bien sabéis, recogidas en la estafeta, donde se consignaba en la lista de correos o se solicitaba al empleado del teniente del correo mayor. Sin embargo, en esta carta, la inscripción manuscrita indica 8 maravedís en la nunciatura. Bueno, el hecho de que los carteros no aparecieran hasta el siglo XIX nos lleva a comprobar que efectivamente la entrega en mano solamente podía haberla hecho un conductor de carácter privado o particular. Esta carta además viene a documentar el conflicto al que antes hacía alusión, que se genera entre los correos mayores y la corte con los gremios de transportistas, en el que los privilegios otorgados, como antes indicaba el correo mayor, entraban en colisión
con la naturaleza del comercio que exigía, sobre todo en las cartas de aviso, una misiva en la cual se indicara la mercancía que se transportaba, así como pues, el precio, la forma de abonar el importe, etcétera. Bueno, no todo es oro lo que reluce en el caso de los correos mayores, ¿no? Algunos correos mayores, como los de Valencia y Navarra, añadieron o elevaron el porte, consignando por los remitentes en el marco inferior, en el margen inferior izquierdo de la carta que habían pagado el porte en origen para cobrárselo al destinatario. Aquí tenemos dos casos documentados de dos correos mayores, el de Valencia, don Pedro de Balda, en el que aparece medio real escrito por mano distinta y añadido en la estafeta de destino. Y en el caso de la heterodoxa gestión del oficio de correo mayor, ojo de todos, empezando por la familia Tasis, que creó una red de estafetas cuya existencia ocultó al rey, o más bien ocultó el hecho de que la corona seguía abonando el pago de un correo extraordinario que era carísimo, que tenía que costear todo, cuando en realidad habían montado un sistema de estafetas, un sistema de relevos que abarataba enormemente el coste de la conducción de correspondencia, ¿no? O sea que el propio Correo Mayor General ya defraudaba al rey y siguiendo su estela, ¿verdad? Otros correos o tenientes de Correo Mayor como el de Valencia y el de Navarra hacían lo propio, lo cual les llevó al inicio de pleitos en los cuales se dilucidaron o se resolvieron con el ingreso en prisión de los correos mayores. Aquí tenemos en la parte inferior, la carta saldría porteada desde el origen con una tarja que equivale a 8 maravedís. Detrás hay una T, una X, una A, una tarsa, y sobre ella se sobrepuso la anotación de medio real, que equivalía a 17 maravedíes. O sea, se acababa de más que duplicar el precio. Y aquí tenemos otra bastante más escandalosa, en la cual directamente se tacha 8 maravedíes y se le aplica medio real. No está incluida en el libro, pero en el estudio colección se ha incorporado un cuadro, y van a ser dos, dedicado a los correos de mercaderes. Digo, eso no estaba incluido en el libro porque la colección se ha ido ampliando desde que se hizo este libro, y ahí es imposible, vamos, no es imposible, ocuparía excesivo espacio incluir todo el material, pero sí he querido dedicar un cuadro, integrando mi colección de un cuadro de los chasquis de Virreinato de la Nueva Granada a la colección. Y por tanto a este estudio. La figura que tenemos aquí es la reina Juana I, reina de Castilla de manera nominal desde 1506, en el que realmente el que gobernaba era su padre, el rey Fernando el Católico, y desde 1516 en el que reinaba era su hijo, el emperador Carlos I, ¿no? Fue la reina Juana de Castilla la que nombró, por supuesto, quien estaba detrás de este nombramiento era su padre, era el rey Fernando I de Aragón, fue el que nombró en 1514 al Correo Mayor de Indias. Y lo curioso, en relación a la persecución de las cartas fuera de valija, es que en 1518, como veremos más adelante, en una normativa, estableció una pena de 100.000 maravedíes por despachar correos de a pie o a caballo sin licencia, y esta es la primera reglamentación en contra de la conducción de cartas fuera de valija de carácter general. Pues había otra anterior específica en el correo de Marcús, que tenía su sede en una capilla de Barcelona. Bueno, en cuanto a las cartas con chasqui, bien sabemos que los chasquis eran los chasquis prehispánicos, eran los antiguos correos del Imperio Inca, una de las grandes culturas indígenas prehispánicas de América, que estaba formada por 8 millones de indígenas con capital en el Cusco,
y la figura del chasqui fue incorporada a la corona por los correos mayores. En la colección, en la excelente colección de Julio César Ponce, en las primeras hojas aparece un documento en el que se hace mención expresa al maltrato y al impago que sufrían los chasquis. Y ello a pesar de las cédulas enviadas por el monarca al virrey del Perú, en la cual se le combinaba a que obligara al correo mayor al pago de los chasquis porque había recibido quejas de estos. Curiosamente, lo que contiene la Real Cédula es un texto muy similar al del documento que exhibe la colección de Julio César Ponce. Bueno, lo cierto es que el virrey llegó a expropiar inmuebles del correo mayor para pagar a los chasquis, pero al término de su virreinato confesaba que lejos de haber aminorado la deuda con los chasquis, durante los 10 años en los que fue virrey, esta se había incrementado. Aquí tenemos algunas cartas, en este caso con la inscripción de su condición con chasqui en la cubierta. Aquí tenemos otra, son todas del siglo XVIII. De hecho, toda carta, solo se conocen 16 cartas inequívocamente auténticas que incluyen la inscripción con chasqui en la cubierta. Son todas de la Nueva Granada y hay otra veintena datadas del Archivo General de la Nación de Bogotá por el gran investigador de la historia postal de la Nueva Granada, nuestro amigo y académico Manuel Arango. No ha podido hallarse ninguna en el Archivo General de Indias de Sevilla y, de hecho, cuando se celebró la gran exposición La Carta en el Camino sobre la Carta en el Imperio Español, las cartas con chasqui que se exhibieron en una vitrina especial eran todas mías. No pudo encontrar el comisario, que era el jefe de la sección de archivos, ni una sola carta conducida con chasqui, lo cual es comprensible, puesto que al final la mención de su conducción con chasqui no es otra cosa que la constatación de un delito, puesto que los chasquis estaban puestos, como digo, al servicio del correo mayor y por tanto difícilmente podían figurar en la correspondencia y menos en el frontal. Los chasquis, como digo, tienen la singularidad de que constituyen la única institución del incanato, junto con la mita, que los españoles incorporaron al servicio de la corona, siendo el único caso de un imperio que encomendó a los indígenas una función tan relevante como era la comunicación y conducción de las instrucciones tanto de los monarcas como de sus virreyes. Lo apuntaba el otro día en un estudio que está haciendo y con el que estoy yo colaborando, Nelson González, profesor de Historia de América de la Universidad de la Sorbona. Efectivamente, una de las principales conclusiones es esa, ¿no? Ningún imperio a lo largo de la historia ha dejado la conducción de las órdenes de la corona en manos de indígenas, salvo el imperio español en América. Aquí vemos dos casos de correspondencia, en este caso entre religiosos, en este caso entre los alcaldes entre dos alcaldes ordinarios de la Nueva Granada. Bueno, la tipología de las cartas con chasqui que nos encontramos incluyen el término chasqui. Chasqui con el que se denominaba, era polivalente, se usaba en el Virreinato del Río de la Plata y en Chiloé, pero se podía usar tanto para denominar al chasqui, al conductor, como para denominar la carrera que hacía él, que se hacía. También se llama chasqui a la carrera, o sea, al punto a punto en el que se conducía la carta, ¿no? Aquí tenemos chasque y con chasque. Bueno, en este caso es una carta, es la única que se conoce en la que se hace mención expresa del remitente y ya digo, y la comisión del delito, porque don Francisco Franco se la prestó al chasqui. Bueno, en este caso, como digo, es una carta de 1774 que supone toda una confesión por escrito
un delito. Bien es cierto que el Correo Mayor de Indias, establecido en la Ciudad de los Reyes, no tuvo especial interés en establecer un sistema regular de correo en la Nueva Granada, probablemente a causa de su escasa población o que simplemente no era rentable hacerlo, ¿no? A diferencia de la Nueva España o del, en fin, donde sí efectivamente se estableció o vendió el oficio eh, a, a quienes ejercieron como correos mayores. Aquí vemos la indicación, lleva chasqui en el interior de una carta. Bueno, esta imagen es muy conocida, en este caso es una recreación hecha por un artista de pop art neo-granadino, como veis está hecha con sellos, y es un chasqui prehispánico, está tocando el pututu, que es una caracola marina, le hacía sonar como señal de aviso de su llegada, portando el champi, que es una porra estrellada, que se usaba como arma de defensa, una mochila pasiega a la espalda, un quipu para almacenar datos y un recipiente para guardar hoja de coca y, por supuesto, sus sandalias de corredor, ¿no? Seguimos con las indicaciones del pago al chasqui, en este caso cubierta, pague chasqui, y en el interior, le pagué al chasqui. Aquí tenemos una real provisión de la reina Juana de Castilla, concediendo a don Lorenzo Valiente de Carvajal el título de Correo Mayor de Indias. Es una provisión que ha aparecido hace relativamente pocos años en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. Bueno, una cuestión esencial era, efectivamente, no detener a los chasquis, ¿no? Vuesa merced pedía carta a los señores oficiales reales para los señores alcaldes ordinarios de esta ciudad para que yo les, que al final indica efectivamente eh, por lo que no detengo este chasqui. Detener al chasqui bien hasta que se escribía la respuesta que debía llevar al remitente, bien para que llevara otras cartas o encomiendas, era algo habitual, pero claro, retrasaba el envío de las cartas y por tanto la no retención del chasqui era una de las constantes, ¿no? Aquí vemos un escudo heráldico de los Correos Mayores de Indias que figura en un libro que se halla en el Archivo Histórico de la Nobleza con Correo Mayor de las Indias descubiertas y por descubrir. Bueno, en este caso encontramos una carta especialmente ilustrativa, ¿no? Dice que importan en dinero, perdón, 234 pesos y medio real y 7 pesos y medio reales de los chasquis y costo del despacho. O sea, aquí tenemos efectivamente la indicación no solamente de la encomienda, sino del pago de los chasquis y de que se había abonado el despacho, o sea, se había pagado la matrícula en la estafeta del teniente de Correo Mayor y, por tanto, era una conducción fuera de valija, pero no de fraude, porque cumplía el pago, como digo, de lo que se llamaba la matrícula o la tasa que exigía el Correo Mayor para la conducción entre aquellas ciudades que contaban con esta feta. No así, en la que carecían de ella, que no necesitaban o sea, pagar la matrícula porque el Correo Mayor no podía hacerlas llegar porque efectivamente no tenía esa carrera establecida. Es muy frecuente la conducción con amigo. Esta es la única carta conocida con amigo del virreinato de Nueva Granada, o está con arriero, ¿no? Donde dice, a ver, y por mí di los primeros 4 pesos con más 6 pesos a el arriero que se los llevó a Santiago de Santa Fe. Bueno, esto es un título de la Correa Mayor, curiosamente, ahora parece que está de moda el tema del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Pues la Correa Mayor debía estar empoderada
doña Catalina de Carvajal y Vargas. Este es el título, como digo, que otorga doña Catalina, que era la condesa de Castillejo y descendiente del primer Correo Mayor, que fue, como bien sabéis, don Lorenzo Galíndez de Carvajal, a favor de don Cipriano de la Rosa de Lambayeque. Está datado en Lima el 11 de mayo de 1731 y se conserva también en el archivo histórico de la nobleza, e incluye efectivamente el escudo, el sello en forma de oblea del Correo Mayor. Bueno, don Fermín Francisco Carvajal y Vargas fue el último Correo Mayor de Indias. Y aquí tenemos un retrato de él y aquí otra tipología de cartas, en este caso, este sería el frontal, ¿no?, en mano propia de don Luis Quintero. Y en el interior, aquí un poquito, si nos doblamos un poco, ¿verdad?, va este chasqui a que me remita la causa mortuoria de don, con la mención expresa de su conducción a través de chasqui, y en este caso otro término habitual, con propio. Aquí tenemos a la condesa de Puerto y de Castillejo, a doña Joaquina, que fue la primera duquesa de San Carlos y prima hermana consanguínea de don Fermín de Carvajal y Vargas, que porta una carta con su filiación circulada en el Virreinato de Perú y que se conserva en el Museo Histórico Nacional de Chile. Fue un hallazgo encontrar este retrato, que sin duda forma parte de, en fin, debía de estar holgado el de ambos esposos, ¿no? Bueno, cartas de correspondencia entre particulares de principios del siglo XVII, correspondencia con aviso de mercaderías. En este caso es una carta conducida por chasqui o propio fuera de valija desde la capital del virreinato hasta Curití. El texto nos indica, es muy interesante, dice: llévanle a vuesa merced 2 arrobas y 7 libras de azúcar que me dio mi tío Pablo, y lo demás lo dará allá Martín, que va dentro de 10 o 12 días, advirtiendo que si vinieren los oficiales reales, o sea, que si los que traen la carta fueran los oficiales reales, me avise por su carta lo que me envía, porque estos son bellacos. Bueno, los oficiales reales no parece que tuvieran muy buena fama, porque parece que, claro, la conducción de cartas con algún tipo de mercadería obligaba a que se indicara expresamente lo que iba, efectivamente, para que no se lo quedaran los oficiales reales, ¿no? Bueno, aquí tenemos efectivamente la Plaza Mayor de Lima, probablemente a la salida de la misa principal el domingo por la mañana, que era donde se leían los pregones, en los cuales pues, se combinaba a la no conducción de cartas fuera de valija. De hecho, se leían a usanza de guerra, tambores, trompeta, estaban traducidos al quechua, según hablaba el pregonero, eran traducidos lo que decía el quechua por los lenguas, ¿no?, que eran los intérpretes indígenas, para que nadie pudiera alegar ignorancia. Indicaciones en la parroquia, indicaciones en su hacienda, y esta, que es especialmente atractiva porque va con propio y en su propia mano. Ya estamos acabando. Bueno, aquí tenemos al virrey de la Nueva Granada, bajo cuyo mandato se estableció la Real Ruta de Correos en los territorios neogranadinos. Aquí una carta en la que efectivamente, con chasqui en el interior, y aquí otra en el que nos indica son 300 pesos, los 220 pesos y 6 reales para entregar a doña Isabel de Saavedra Chasqui. Es una carta con encomienda transportada por chasqui. Las indicaciones en su mano o en propia mano son también propias de la época, al igual que el uso de abreviaturas como en SM en su mano, o en este caso una contracción de chasqui, CHK. La verdad es que tuve el privilegio, ¿no?, de participar en esta obra monográfica que hizo el Ministerio de Cultura,
a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que es la que concentra en fin, el control, la gestión y administración de la práctica totalidad del enorme patrimonio arqueológico peruano, y que recoge un conjunto de estudios de investigadores y de profesores de universidades de Perú, y que, bueno, pues tuve, ya digo, el enorme privilegio de que uno de los trabajos, de hecho el más extenso, se me encomendara a mí. Aquí tenemos a Felipe V, que es el que instituyó la Real Renta de Correos en 1716, recuperando para la corona el privilegio que habían otorgado a los chasquis. Aquí otras indicaciones con su propio y mano, las aspas cruzadas, que por lo general querían indicar no todavía certificación, sino que había sido pagado, que la carta estaba franca, había sido pagada en origen. Y en su mano, que beso. Esta en concreto va dirigida es un despacho de vereda, al señor corregidor y justicia mayor de esta provincia, don Juan Calvados de Lagos, con la terminología habitual: guarde Dios nuestro Señor muchos años. Y bueno, hasta aquí la parte del libro que recoge el correo de la época de los privilegios postales, lo que ha venido a denominarse precursores, y que incluye a hostes y correos reales. El libro incluye un estudio sobre la aprehensión de las cartas de fraude y fuera de valija por la Real Renta de Correos, y en este sentido, desde un pregón de estos que comentábamos antes, que eran leídos a la salida de la misa principal de la catedral el domingo por la mañana, y que eran también adheridos a las paredes en sitios de gran visibilidad, ¿no? Y en este sentido, ahora veremos, aquí tenemos las penas de castigo corporal y de prisión a los conductores insolventes, multa a los que sacaren cartas de fraude de los barcos, no fuesen entregadas de forma correcta. Ya estamos justo en el inicio, como digo, de la Real Renta. Esta imagen de la izquierda viene a ilustrar, pues, la importancia de las epístolas amorosas, que por la confidencialidad con la que se conducían eran con frecuencia cartas de fraude que vulneraban las ordenanzas de la renta. El libro incluye la reproducción facsímil o facsimilar de la instrucción que manda observar Su Majestad en todo el reino sobre el modo de formar sumariamente y de plano las causas de denuncia y aprehensión de cartas fuera de valija que conduzcan fraudulentamente cualesquiera personas no empleadas en las estafetas o correos. Es un ejemplar original que forma parte de mi colección, de 1762, y voy a permitirme leer el artículo 24 con el que ya pongo fin a esta intervención. Dice: en lo dispuesto por esta ordenanza no se altera la providencia de que nadie pueda despachar correos de a caballo ni de a pie sin licencia del administrador del correo inmediato, por ser privativo de éste el concederla. Pero en los pueblos donde no hay correos establecidos, será lícito a cualquiera despachar propios sin incurrir en la pena, atención, de 100.000 maravedíes, establecida por la señora reina doña Juana en el año de 1518, al tiempo de dar las reglas de regentar el correo mayor de estos reinos. Y aquí tenemos efectivamente un documento que se remite a las sanciones impuestas por la reina Juana de Castilla, ¿no?, conocida como Juana la Loca, y de la que, como apuntaba antes, tuvo un reinado tutelado primero por su padre, el rey Fernando de Aragón, Fernando el Católico, y después por su hijo, el rey Carlos I, el emperador Carlos V de Alemania, que fue la época de mayor esplendor, junto con el que sería hijo de Carlos I, Felipe II, del Imperio español. Y bueno, hasta aquí la mitad del libro. La otra mitad reúne las cartas y las diferentes tipologías, mucho más amplias, más vastas, o sea, más vasta en el sentido de amplia, ya digo, en cuanto a tipologías, que incluye desde el correo marítimo hasta una
hasta un buen número, como digo, de tipología de cartas. Simplemente quisiera mostrarles esta. Esta es una carta en la que vemos fuera de valija escrito y que explica muy bien, yo creo que nos permite visualizar, ya la comenté en otra oportunidad, pero lo hago ahora de nuevo porque permite visualizar, entender la diferencia entre carta fuera de valija y carta de fraude. Esta es una carta de 1716 que está conducida, como digo, fuera de valija, en una inscripción que está efectivamente manuscrita al frente, conforme a las ordenanzas, porque fue conducida por un propio que pagó los 4 cuartos, aquí tenemos, ¿no?, los 4 del porte, 4 cuartos en la estafeta y obtuvo la preceptiva licencia para su entrega particular. La preceptiva licencia, que queda aquí de manifiesto, ya que en la estafeta le fue estampada la marca Extremadura, la marca lineal de Extremadura en negro, y el porteo manuscrito de 4 cuartos, que corresponde a la tarifa de proximidad del segundo tramo en la demarcación postal de Extremadura. La inscripción fuera de valija acredita, por tanto, su condición privada, pero eso sí cumpliendo la normativa, y por tanto no se trata de una carta de fraude. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por la atención que me han prestado y, por supuesto, no puedo ni debo dejar de agradecer de forma expresa al académico y amigo David González Corchado por su valiosa, imprescindible y generosa colaboración, sin la cual el estudio colección y este libro que ahora les presento no habría sido posible. Yo creo que estamos ante dos figuras excepcionales, dos grandes tratadistas insultantemente jóvenes. David González Corchado, en cuanto a la historia postal de la época de los precursores, a la prehistoria postal, diría yo, y José Antonio Herraiz, que es también el gran tratadista en materia de tarifas, ¿no? La verdad es que la filatelia o la historia postal, lejos de agotarse, encuentra que las mejores cabezas se vuelcan hacia la transferencia de conocimiento en ámbitos tan ignotos como el de la historia postal, insisto, el de la prehistoria postal, el de la época de los precursores, o, no me resisto a volver a citar a nuestro admirado José Antonio Herraiz, porque efectivamente su aportación en materia de tarifas postales es invaluable. Lo dicho, muchísimas gracias por la atención, espero no haber sido excesivamente pesado y pido expresamente disculpas porque a estas horas, ya deben ser como las 4 de la madrugada ya pasadas, aquí pues no estoy especialmente lúcido, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Muchísimas gracias, Eugenio. Excelente presentación. Muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas o comentarios para Eugenio? Por mientras surgen las preguntas, yo tengo una, Eugenio. Pero primero, felicidades nuevamente, excelente tu trabajo, muy interesante. Si nos puedes decir brevemente, ¿cómo fue que iniciaste con este tipo de correspondencia? Bueno, la culpa fue de Dieter, que en paz descanse. Está por aquí Rocío, su viuda. Yo tuve la suerte de compartir con Dieter ese habitáculo que tenía, donde se fumaba y se tomaba whisky y se veían piezas maravillosas y se tenían conversaciones interminables hasta las tantas, ¿no? Y él me enseñó algunas cartas de Chasquis que realmente cautivaron mi atención desde el primer momento, ¿no? Yo perseguí esas cartas y cuando falleció, eh, fui a Bogotá, a la segunda exposición filatélica bogotano-madrileña, de la que fui comisario y organicé la primera en Madrid, la segunda en Bogotá, esa la organizó, perdón, el Club Filatélico de Bogotá, pero se hizo en la sede de la Academia Colombiana de Historia y bueno, pues le seguí la pista a aquellas cartas. Tuve la suerte de poderlas adquirir y a partir de ahí, pues digamos que me aficioné
a las cartas fuera de valija. Había empezado por por una de las tipologías más atractivas, la de los chasquis, y después me volqué. Como siempre, cuando coleccionamos, empezar a la pinza desde la primera pieza está muy bien, pero eso supone dedicar una vida entera, ¿no? Eh, y entonces lo que hacemos es comprar tiempo, ¿no? Compramos aquellas colecciones, acumulaciones de otros coleccionistas, las integramos, las vamos completando, eliminamos duplicidades y al final efectivamente podemos montar una colección como esta, que en principio se montó en 5 cuadros, después pude montarla en 8, dedicando 4 cuadros a la época de precursores y 4 a la de la Real Renta, que es posiblemente, efectivamente, la más interesante porque es la que toca a América más, ¿no? Eh, que aquí que encontrar una carta a América, pues sí, me encantaría como se pone una carta de un conquistador. Lo que pasa es que, claro, tendría que robarla de un archivo y probablemente acabar en prisión. Claro, a mí mi afición es enorme, pero hombre, tanto como para estar a Paniagua durante unos cuantos años, pues no. Pero bueno, de ahí aparece, y ya digo, tuve la inmensa fortuna de contar con David González Corchado y con sus enormes investigaciones a este respecto, eh, que bueno, que fue, que me hizo la transferencia de conocimiento que me ha permitido armar esta colección, porque no es solamente una cuestión de piezas, y de piezas raras y de piezas caras, sobre todo es un ejercicio de conocimiento, de estudio, que efectivamente tiene como fuente principal y fundamental la obra de David González Corchado, que por cierto leerá como discurso de ingreso en la academia este mismo año. Todavía es inédita. Genial, muchísimas gracias. Martín. Hola, bueno, primero que nada te felicito, realmente impecable y, digamos, realmente impresionante el nivel documental y la calidad de las piezas que presentaste, digamos, realmente cada vez que uno ve algo tuyo, realmente yo por lo menos salgo aprendiendo un montón. Eh, no Muchas sé gracias, si lo Martín. Me está nombraste. poniendo colorado, pero muchas gracias. Es muy amable, de verdad. No, por favor, la verdad que realmente te felicito. Me encanta cada vez que escucho una conferencia tuya y la verdad que impecable el libro también. Eh, un detalle que creo que lo nombraste en otra conferencia y que en el libro debe estar, que es importante creo también, en lo que cuando hablabas del tema de los chasquis, digamos acá en Argentina, bueno, lo que hoy es Argentina, se hicieron, ¿no es cierto?, el tema a razón, digamos, de Domingo Base Bilbaso, todo el tema de los chasquis ordinarios, donde se empezó a llamar chasquis no solamente al indígena, sino al correísta también, al correísta no indígena a partir de 1767. Digamos que no solamente, o sea, entonces las cartas que eran enviadas después de 1767, que se establecen los chasquis ordinarios entre por lo menos Buenos Aires y Lima, digamos, no sé después, digamos, si Pando lo extendió un poco más después, creo que sí, pero ya un poco más adelante, creo que ya fue por casi 1790. Los chasquis, cuando se hablaba de chasquis, envío por chasquis ordinarios, incluían también correos a caballo, no solamente el chasqui a pie, digamos, que iba a pie, digamos, como indígena, ¿no? Sí, bueno, el caballo estaba destinado a los españoles. El caballo era, en fin, algo que no podían. Otra cosa es las mulas, de las cuales el virreinato del Río de la Plata fue un gran exportador, ¿no?, de mulas hacia el virreinato del Perú, y ahí no tenían más remedio que ir a caballo. Unas extensiones como esas a pie era literalmente imposible de cubrir, ¿no? El sistema de relevos se podía establecer, se estableció en Perú y en torno al Capañán, pero en el caso efectivamente de esas extensiones tan extraordinarias, solamente un correo a caballo. Por eso el único chasqui, bueno, allí se denominaba chasqui fundamentalmente, el único chasqui a caballo
es el chasque, digamos, argentino, ¿no? Y sí, Tal cual. efectivamente, tienes toda la razón, el término chasque se acaba convirtiendo en un genérico que no solamente incluye a los mensajeros indígenas, sino a españoles pobres, a esclavos libertos, en fin, a todo aquel que conducía una carta sin necesidad de que fuera un indígena. Otra cosa era la conducción de cartas a través de la cordillera en el Virreinato de Perú o en el de la Nueva Granada, donde tenía que ser alguien muy avezado que conociera muy bien el terreno, ¿no? Porque era un terreno abrupto y muy complicado. Había dos rutas, como ya sabemos, había dos caminos reales, uno el de cordillera y otro el de costa, ¿no? La conducción por cordillera, desde luego, exigía a alguien que conociera esas intrincadas rutas, y esos eran fundamentalmente los indígenas. Tal cual. Realmente te agradezco. Excelente la presentación. Soy yo el que te doy las gracias a ti por tus amabilísimas palabras. Eugenio, una pregunta cortita. Cuando nos mencionaste de esa carta en donde a una señora se le daban 2 reales de limosna, solo por curiosidad, ¿eso era bastante? Bueno, 2 reales de limosna depende de la condición de quien lo recibiera. No, Ujú, es decir, la tarifa de costumbre ujú, era de medio real. Por lo tanto, era el cuádruple, digo, por establecer una ujú, comparativa, el cuádruple de la tarifa de costumbre se consideraba una propina. O sea, ujú. era una cantidad, pero no era una cantidad alta. Me imagino que Ah, ya. permitiría atender necesidades básicas durante un corto periodo de tiempo. No creo que esos 2 reales solucionaran la vida de la pobre de solemnidad, que así Sí. se Ujú. autodenominaba. Entiendo, gracias. Guillermo. Hola Eugenio, bueno, pues me Oh, uno a las felicitaciones y con el adicional de que lo estás dando a las 4 de la mañana tuyas, entonces realmente algún día enséñanos la receta, ¿eh? Eh, Mira, mi pregunta, bueno, muchas de las piezas o la gran mayoría pues obviamente son de la península y otras son del Virreinato del Perú y zonas aledañas, ¿no? ¿Has visto alguna vez piezas similares o con estas características para México o para, bueno, lo que sería Nueva España, la Capitanía de Guatemala o el Caribe? sí, he visto, o sea, 3 piezas de Nueva España que se me escaparon en una subasta. Mira que pujé alto, pero tenía que haber pujado mucho más alto, porque me arrepiento profundamente de no haberlas adquirido. De luego, hay algo que nos pasa a los coleccionistas, y es que rara vez nos arrepentimos de haber comprado algo. Si compramos algo que no, pues bueno, nos desprendemos de ello, aunque sea con pérdidas, pero de lo que nos arrepentimos de verdad es de lo que no hemos comprado. Eh, y en este sentido, sí, esas se me escaparon, eran 3 muy bonitas además. Del Virreinato del Perú, porque estas que hemos estado aquí casi todas son de la Nueva Granada, pero del Virreinato de Perú he tenido la oportunidad de hacer un trueque con Julio César Ponce, aprovechando su estancia en Madrid. Yo le he dado cartas del Virreinato de Nueva Granada, él me ha dado cartas del Virreinato de Perú, conducidas por arriero, fuera de valija, con mención expresa, en fin, un material estupendo. Creo que le ha quedado muy contento y yo he quedado más contento todavía. Eh, si nos vamos más para abajo, yo me temo que del Virreinato del Río de la Plata, habré de decir que no hay nada, es mucho decir, pero yo no aspiro a encontrar cartas del Virreinato del Río de la Plata conducidas por particular y, o sea, fuera de valija. Ojalá. Sí, por correo marítimo. Cuando dejó de ser el puerto obligado de entrada a Indias, el puerto de La Habana, y se empiezan a utilizar los puertos de Cartagena de Indias y de Buenos Aires, pues ahí muy probablemente por correo marítimo encontraremos algunas cartas que parte de la conducción en tierra puedan haberse hecho mediante particular. Pero efectivamente estamos hablando de, de cartas extraordinariamente raras, de las cuales pues lo llevo mucho tiempo buceando, preguntando a todo el que sabe, y desgraciadamente nada, muy poco. Yo sigo
con la obsesión, porque también he incorporado cartas de Filipinas, de Puerto Rico, pero son casi todas ya de la época de la Real Renta. De la época de los correos mayores es hartamente complicado. Y quitando a nuestro amigo y maestro Ponce, que bueno, que realmente tiene la maravilla. Por eso digo, es que a veces cuando te encuentras eso, cuando encuentras un filón extraordinario, pues hay que hacer lo que sea, bueno, dentro de lo que es legal, ¿no? Pero en el caso mío, yo me encontré con el archivo Carminati, que es el único archivo de un mercader italiano establecido en España, en Madrid, en la calle La Cruz. Es un archivo del que venían saliendo con cuentagotas y el comerciante que lo tenía, que se lo compró a otro, al mayor subastador, en fin, no voy a dar nombres, pero claro, había ido guardando todo el foie, ¿no? Todos los que tenían marcas manuscritas en la cubierta, todas las cartas de especial interés. Entonces, este es un archivo de unas 600 cartas, de las cuales el foie, digo, las cartas realmente extraordinarias, que son las que yo he comprado, son 220. Y efectivamente, cuando te encuentras con una cosa como esa, lo que tienes que hacer es, bueno, romper el cerdito, asesinar a alguien que tenga dinero, saquearle y, bueno, y cumplir tu misión de adquirir ese archivo, porque si no te vas a arrepentir toda la vida. Y eso es lo que, bueno, yo no he tenido que asesinar a nadie, afortunadamente, disculpadme la chanza, ¿no? Pero sí, sí, o sea, cuando hay un archivo, cuando hay algo importante, hay que tirarse a ello, y de hecho eso es lo que me ha permitido, de los 3 cuadros de la época de precursores, eh, poder pasar a 4 y poder pasar a 5, que es a donde voy a pasar la colección, con lo cual va a quedar una colección de 5 cuadros de precursores. Bueno, aquí en España me dieron 93 puntos y premio especial. En su debut internacional, porque ha sido la primera vez que ha salido en Essen, le han dado 90 puntos y Eurofilm, que yo me doy con un canto en los dientes, porque la escabechina que se ha hecho con las colecciones españolas ha sido tremenda. O sea, la bajada de puntos y de categorías, en fin, con lo cual estoy contentísimo. Yo creo que influye y mucho el camino que han abierto personas como Julio César, gran premio internacional de competición con una colección del Virreinato de Perú, a mí lo que hace que efectivamente ahora los que hacemos estas cosas pues ya tengamos un poquito, o sea, se entienda algo, porque el problema cuando me tocó explicar con David González Corchado esta colección o este estudio colección a miembros del jurado, en fin, a los más... a los que tienen todo el conocimiento, es que después de una hora de explicación, cuando le pides opinión y le dices, bueno, ¿qué te parece, Fernando? ¿Cómo lo ves? Y mira, Eugenio, yo no he dicho tiempo para digerir esto. Dentro de unos meses hablamos, déjame que vaya sentando conocimiento. Claro, es una maravilla encontrar un terreno que no se ha transitado antes, ¿no? Pero claro, eso supone un esfuerzo. Hay cartas italianizadas, con inscripciones en italiano antiguo, las cuales me están ayudando a transcribir académicos italianos, porque claro, primero hay que transcribirlo del italiano antiguo, hay que interpretarlas y después hay que interpretar su función o su explicación postal. Hay cartas que descripciones de 4 líneas me han llevado tantas horas a mí y a otras personas que han estado ayudando que dicen, no, hay que estar locos, porque no tiene sentido. O sea, emplear 4 jornadas laborales en describir una carta, ¿no? Bueno, supongo que sarna con gusto no pica. Había visto la mano de Martín. Martín. Sí. Eugenio, como comentario que decís de que el tema de la falta de piezas fuera de valija en la zona de la parte de Virreinato de Río de la Plata, existen algunas, yo he visto personalmente algunas en el Archivo Histórico de Córdoba y sobre todo en el Archivo del Arzobispado de Córdoba. Así no vale. Digo en manos privadas. En manos privadas. No, por eso, en manos privadas no he visto ninguna, nación. pero sí hay un par en los archivos, en el archivo histórico y en el archivo del Arzobispado de Córdoba, sobre todo en la parte de cartas jesuíticas, enviadas dentro de la... Recordad que Córdoba era la capital de la provincia jesuítica de Río de la Plata, entonces acá se centralizaba todo, como estaban todas las estancias jesuíticas, ha habido correspondencia en su momento, sobre todo con el Paraguay y sobre todo entre las estancias.
hay algunas cartas. Sí. Desgraciadamente es muy difícil entrar al archivo, los obispados son muy celosos, no te dejan entrar. Yo hace rato que estoy tratando de que me manden un escaneo de un par de esas, como para inclusive ponerla dentro de la parte del libro que yo estoy escribiendo actualmente. Si llego a conseguir las imágenes de eso, indudablemente te las pasaré. Por favor, por favor, me encantaría verlas. Y efectivamente citas a la orden jesuita hasta su Entra de expulsión. lleno a lo que vos estás planteando en el a- libro. hasta su expulsión, los jesuitas eran extraordinariamente celosos. En realidad toda la Iglesia, al fin y al cabo, el control de la información era básico, ¿no? Y le otorgaba un poder omnímodo a la curia, al Papa de Roma, ¿no? La Iglesia tenía el control de la información, y ojo, estoy hablando del secreto de confesión, ¿no? Cuando, cuando un sacerdote recibía en secreto de confesión información que afectaba a la Iglesia, estaba obligado a transmitirla. Y esa información se transmitía por escrito. Los archivos de la Iglesia y de sus diferentes órdenes no son accesibles por la confidencialidad, por la extraordinaria, en fin, delicadeza de mucha de la información que contenía, ¿no? Insisto, el poder que le daba la Iglesia a la información a través de los confesionarios era extraordinario. Y eso llevaba a sistemas de conducción privada de la correspondencia, siempre a través de eclesiásticos o de religiosos, y por tanto un sistema de distribución de correspondencia al margen de lo que fuera, del Correo Mayor de Indias o de la Real Renta, ¿no? Por tanto, efectivamente, las órdenes eclesiásticas en general y la jesuita en particular, que era especialmente celosa, como el propio pontífice. Antes comentábamos que las cartas, las bulas conducidas por un bulero, bueno, pues las conducía un empleado, un propio de la Iglesia, ¿no? En modo alguno se dejaban en manos por ejemplo, del ordinario de Roma, que tenía una ruta regular de Madrid a Roma, que podría perfectamente utilizarse, pero sin embargo no se hacía para asegurar el secreto, la confidencialidad de la información que transmitían esas cartas, y por tanto efectivamente no me extraña que sean algunas de las cartas fuera de valija que puedan encontrarse en archivos sean las conducidas por las órdenes religiosas. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y si cuando accedas a ellas eres tan amable de compartir las imágenes, pues te lo agradecería, aunque como bien sabes lo que más ilusión te haría sería adquirir alguna, pero bueno, esa ya es otra cuestión. No, no la Sí, van a soltar de ninguna manera, son sumamente celosos del archivo y me parece bien que sean, digamos, tan no, debe cuidadosos, ser de así, hecho, ¿no? debe ser A así. tal punto que es muy burocrático el lograr llegar, no, digamos, si vos no sos parte del clero no te dejan, precisamente porque todavía siguen celosos del secreto de lo que eso tenía, a pesar que haya pasado 200 años. Sí, sí, sí. Es más, Escuché tu... era tal acá en Argentina, en lo que el Virreinato de Río de la Plata, el tema del movimiento que tenía eclesiástico, que tenían sus propias postas, que no coincidían con las postas oficiales del correo oficial o digamos, de las carreras de posta de los chaquis ordinarios. Ellos tenían su propia ruta de postas que diferían de las anteriores y que se manejaban digamos, como un correo completamente separado del correo oficial, tal cual como muy bien decís. Sí, escuché tu conferencia aquí en mi oficina en la que aludías a esas cuestiones, con lo cual me lo sé yo cada vez que hay algo que tiene que ver con los virreinatos o con las capitanías generales de la época del imperio, esas las he devorado todas y algunas 2 veces. De hecho, me lo pasé muy bien el otro día con una de Yamil, con una del doctor Curie, en la cual hablaba del correo Mambí, y sacaba 2 cartas, ¿no? Son extraordinariamente raras y tal, y una de ellas, que era genial, tenía otra prácticamente idéntica en mi colección, también Qué de bueno. cartas fuera de valija de correo Mambí, y además con una alusión al célebre mayor general, que quedó inmortalizado en una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La del mayor,
era un individuo, era bueno, un burgués español, un criollo, abogado, un hombre en fin, tan educado como valiente, ¿no? Porque es que participó en montones de batallas en las cuales aquel hombre parecía inmortal. Claro, hasta que una bala le hizo mortal, ¿no? Y ahí se acabó la broma. Pero hablaba de él, porque era de su regimiento. Digo, es que la maravilla de estas cartas, efectivamente, es que en parte muchas de ellas tienen que ver con la historia y te hacen aportaciones interesantísimas que te obligan pues, a bucear y a investigar. Bueno, al final aunque seamos aficionados, pero nos dedicamos a la historiografía de forma aficionada y a la paleografía y a tal. Al final aprendemos. Bien es cierto que la tenencia de las cartas yo creo que nos carga, ¿no? O sea, la energía que uno tiene cuando esas cartas las tienes en la mano y las estás examinando, yo no la consigo cuando examino una carta, reproducciones o escaneos de una carta procedente de un archivo. O sea, yo creo que me transmiten algo y por lo menos la pasión, ¿no?, de querer desentrañar de qué va eso y por tanto leer su texto y ponerte en contexto, ya digo, y poder, cartas, ya digo, que no tienen sellos ni marcas, que tienen mucho que decirnos. Pero claro, para eso tienes que hacer un ejercicio intelectual y bueno, yo de verdad creo que para qué vamos a hacer sudokus. La mente la mantenemos seguro que con los retos intelectuales que nos planteamos cada vez que nos metemos en una zanja de estas, que yo creo que estimulan las interconexiones neuronales más que los sudokus o que cualquier otro sistema, porque lo hacemos con pasión y encima nos lo pasamos bien. O sea que genial, ¿no? Alfonso. Gracias, Eugenio, muchísimas gracias por la charla. No te estoy echando, ya casi son las 5 de la mañana, te puedes ir a fumar un cigarro afuera y ver el amanecer en Madrid. Y no, pues muy agradecido, gracias por compartir con nosotros, aunque ya yo, como lo mencionaste ahora, traje el libro y lo compartí con la biblioteca de la Asociación Filatélica el sábado pasado. Y si algún otro loco, no tan loco como vos, quiere dar una charla acá, pues con mucho gusto. Los domingos lo tenemos abierto a las 8 de la noche, hora de España, para que cualquier europeo que desee compartir con nosotros esté por acá y nos alimente un poco de este tipo de informaciones que son muy valiosas. Yo no sé si alguien quiere continuar por acá, pero si no, pues te dejamos en libertad para que vayas a ver el amanecer. Bueno, aquí el agradecido soy yo, Alfonso, de verdad, porque me des la oportunidad, como decía un periodista y escritor español, de venir a hablar de mi libro. No creas que en mi casa me dejan hablar. Cada vez que intento colocarles algún rollo, huyen, escapan por todos lados, mi mujer, mis hijos y tal. Con lo cual alguien que le escucha a uno es una cosa muy de agradecer. Lo de ver amanecer me parece un magnífico consejo que voy a seguir y ya de perdidos al río. Me subiré a la terraza de casa y efectivamente veré el amanecer en Madrid. Para mí ha sido un placer, a pesar de la hora. Disculpadme, porque estoy un poquito espeso y probablemente no he tenido la fluidez en el verbo que debiera, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Mis neuronas ya dan para lo que dan. Ojalá tuviera 50 años, pero los próximos son 62 y eso ya afecta a la memoria, a la retentiva, a la capacidad de concentración, de producción, a todo. Supongo que a lo que hay que acostumbrarse. De verdad, muchísimas gracias por la atención que todos habéis prestado a esta charla que he tenido el privilegio de dar. Y bueno, pues si queréis que dé más, yo tengo un montón de campos de estudio desarrollados con libros, con colecciones y con tal. En fin, luego os amenazo. Si vuestra insensatez, con perdón, os lleva a querer aguantar más, desde luego será un placer para mí.
muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a ti. Profesor, tenemos una última pregunta. Abraham, veo que tiene la mano en alto. Sí, ¿qué tal? Primero que nada, igual que todos los demás, ¿no? Gracias, Eugenio, por haberte amanecido acá con nosotros que estamos en Latinoamérica. Quería comentar, ¿no? Que estamos algunos peruanos, quería comentar que siempre es muy interesante escucharte, leerte, porque hablas mucho del Tahuantinsuyo y de las cosas relacionadas, y para nosotros pues es súper simbólico, ¿no? Para Perú, Argentina, Bolivia, etcétera, y quería eso, básicamente resaltar, y bueno, Eugenio, también rápidamente aprovechar que estás acá, volverte a agradecer los consejos que me diste para mi libro hace algunos años. Ahora he sacado un Vermeil grande en Alemania, y bueno, siempre es bonito un Vermeil grande en una exposición FIP, pues, ¿no? Hombre, lo que cuesta un Vermeil grande en una FIP, sin duda. Así es, eso, estimado Eugenio, y gracias a todos. No, yo soy yo, insisto, el que te lo agradezco. Y sí, efectivamente, es que yo creo que la figura, yo lo he dicho más de una vez, y perdón por repetirme, pero la figura del Chasqui y la figura del Capagnan, el Tahuantinsuyo, es de una potencia extraordinaria. Yo, si hubiera, insisto, que representar en una figura lo que es América, lo que es Iberoamérica, hablo siempre de Iberoamérica porque es península ibérica, incluye Portugal y Brasil, por eso me gusta más el término Iberoamérica que el de Latinoamérica, pero si hubiera que representar tal, yo creo que esa figura es una figura de una potencia enorme. Yo, sabéis que soy presidente de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo desde hace más de un cuarto de siglo. Ahora se celebra la 27ª edición, que preside Su Majestad el Rey, nos recibe en Zarzuela, y que reúne a los ministros de Turismo de Iberoamérica con el empresariado turístico español para potenciar la internacionalización de la empresa turística española en Iberoamérica. Bueno, hace no mucho tuve ocasión de dar una breve conferencia sobre el Capagnan, el Gran Camino Inca, entendido como producto turístico multidestino, utilizando como base el Camino de Santiago en el sur de Europa, que tiene en el apóstol Santiago su figura que lo representa, y en el caso del Capagnan tiene al Chasqui como la figura que le representa. Estamos hablando, como digo, de algo que tiene una potencia desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de identidad, desde el punto de vista de que eran prehispánicos y fueron después poshispánicos. Lo que decía antes, que junto con la Mita fueron las dos únicas instituciones que sobrevivieron al descubrimiento, la conquista o la invasión de los españoles, una potencia extraordinaria y que es apasionante, ¿no? Y de alguna forma, ojalá algún día, efectivamente, esa figura tenga el reconocimiento y acabe convirtiéndose en lo que es la representación en un ser humano de América. Yo creo la mejor representación es la figura del Chasqui y bueno, y del Capagnan, que venía a vertebrar una parte muy importante del continente, como bien sabéis. Pero bueno, yo soy un fanático de esto, con lo cual me pongo a hablar de esto y no paro. Pido excusas porque ya habíamos terminado. O sea que, en fin, muy buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a ti y nuevamente felicidades, Eugenio, por la excelente presentación. Eugenio, dice el sol que no puede seguirte esperando. No, veis ahí detrás, ¿no? De la ventana con la negritud de la noche. Todavía le falta un rato. Aquí son las 5 menos 8 minutos. Creo que el amanecer es hacia las 6 y pico. Con lo cual no, todavía tengo tiempo para quedarme dormido. En fin, pues insisto, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Descansen.